Derechos humanos o derechos ciudadanos. Análisis del filósofo argentino Alberto Vuela. Hace ya muchos años, el pensador croata Tomislav Sunic realizaba la distinción entre derechos humanos y derechos de los pueblos, tomando partido por estos últimos. No es para menos, los derechos humanos tienen un anclaje filosófico en la ideología de la Ilustración, de corte político liberal, mientras que los derechos de los pueblos fundan su razón de ser en el historicismo romántico de corte popular. Hoy ya es un lugar común cuestionar la incoherencia de la Ilustración en materia política, así como la exaltación de la razón humana como diosa razón. Este pensamiento ilustrado sufre una metamorfosis clara que va desde sus inicios con el laicismo libertario de la enciclopedia y el racionalismo, pasa por el socialismo democrático y desemboca en nuestros días en el llamado progresismo, que se expresa en la ideología de la cancelación, como bien lo hace notar el muy buen pensador español Javier Esparza, que consiste en aquella convicción según la cual la felicidad de las gentes y el progreso de las naciones exige cancelar todos los viejos obstáculos nacidos del orden tradicional. La gran bandera del pensamiento progresista es y han sido los derechos humanos, donde ya se habla de derechos de segunda y tercera generación. Esta multiplicación de derechos humanos por doquier ha logrado un entramado, una red política e ideológica que va ahogando la capacidad de pensar fuera de su marco de referencia. Así, el pensamiento políticamente correcto se referencia necesariamente en los derechos humanos, y estos en aquel, cerrando un círculo hermenéutico que forma una ideología incuestionable. Esta alimentación mutua se da en todas las formulaciones ideológicas que se justifican a sí mismas, como sucedió con la ideología de la tecnología en los años 60, donde la tecnología apoyada en la ciencia le otorgaba a la ciencia un peso moral que ésta no tenía, hasta que la tecnología llevaba a la práctica o ponía en ejecución los principios especulativos de aquella. Se necesita entonces un gran quiebre, una gran eclosión, el surgimiento de una gran contradicción para poder quebrar esta mutua alimentación. Thomas Kuhn hablaba de quiebre de los paradigmas, claro que no para hablar de este tema, sino para explicar la estructura de las revoluciones científicas. Los derechos humanos, tal como están planteados hoy por los gobiernos progresistas, están mostrando de manera elocuente que comienzan a hacer agua, a entrar en contradicciones serias. En primer lugar, estos derechos humanos de segunda o tercera generación han dejado o han perdido su fundamento en la inherencia de la persona humana, para ser establecidos por consenso de los lobbies o grupos de poder, que son los únicos que consensúan. Es por eso que hoy se multiplican por cientos. Derecho al aborto, al matrimonio gay, a la eutanasia, derecho a la memoria por sobre la historia, a la protección a las jaurías de perros, que por los campos matan a las ovejas a diestra y siniestra. En la ciudad de La Paz, Bolivia, hay 60.000 perros sueltos. Cientos de derechos que se sumaron a los de primera generación, que son derecho a la vida, al trabajo, a la libertad de expresión, a la vivienda, al retiro digno, a la niñez inocente y feliz, etc. Ese amasijo de derechos multiplicados ha hecho que todo el discurso político progresista sea inagotable. Durante horas pueden hablar Zapatero y cualquiera de su familia de ideas sin entrar en contradicciones manifiestas y, por supuesto, sin dejar de estar ubicados siempre en la vanguardia. La vanguardia es su método. Pero cuando bajamos a la realidad, a la dura realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie de las grandes ciudades, nos encontramos con la primera gran contradicción. Estos derechos humanos, proclamados hasta el hartazgo, no llegan al ciudadano, no los puede disfrutar, no los puede ejercer. El ciudadano medio hoy en Buenos Aires no puede viajar en colectivo porque no tiene monedas, es esclavizado a largas colas para conseguirlas, es sometido al robo diario y constante.
Viaja en trenes desde los suburbios al centro como res. Las mujeres son vejadas en su dignidad por el manoseo que reciben. Los chicos de la calle y los peatones sometidos al mal humor de los automovilistas. Hay 8.000 muertes por año. Argentina lleva el récord de asesinatos, alrededor de 12.000 al año. Los pobres se la rebujan como gato entre la leña, juntando cartón y viviendo en casas ocupadas, en donde todo es destrucción. Quebrado el sistema sanitario, la automedicación se compra, no ya en las farmacias, sino en los kioscos de cigarrillos. El paco y la droga, a la orden del día, se llevan a nuestros mejores hijos, mientras que la educación brilla por su ausencia, con la falta de clases. Los chicos tienen menos de 150 días al año. Siguiendo estos pocos ejemplos que pusimos, nos preguntamos y preguntamos, ¿dónde están los derechos humanos a la libre circulación, a la seguridad, a la dignidad, a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la moral física, a la moralidad pública, a los 180 días de clases que fija la ley? No están ni realizados ni plasmados, y no tienen ninguna funcionalidad político-social como deberían tener. Así, los derechos humanos en los gobiernos progresistas son derechos declamados, no realizados. Es que este tipo de gobiernos no gobiernan, sino que simplemente administran los conflictos, no los resuelven. En este caso específico que tratamos aquí, los derechos ciudadanos mínimos han sido lisa y llanamente conculcados. La dura realidad de la vida así nos los demuestra, y el que no lo quiera ver es porque simplemente mira, pero no ve. La gran contradicción de lo políticamente correcto en su anclaje con los derechos humanos en su versión ideológica es que estos, por su imposibilidad de aplicación, han quedado reducidos a nivel del simulacro. Hoy gobernar es simular. Y acá surge la paradoja que en nombre de una multiplicidad infinita de derechos humanos, estos mismos derechos de segunda o tercera generación han tomado irrealizables los sanos y loables derechos humanos del 48, que tenían su fundamento en las necesidades prioritarias de la naturaleza humana. Han venido a ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Todo esto tiene solo una víctima, los pueblos, que padecen el ideologismo de los ilustrados progresistas que los gobiernan.